ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteirorí PM en Guanaco Árape. En una producción del diario ABC Color, les presentamos el programa ABC Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En la producción moderna nosotros hablamos de riego. Si bien hace mucho tiempo ya se hace esto, pero ahora hablamos de la eficiencia del uso del riego por goteo. Y esto es fundamental de tenerlo en cuenta, porque el agua es fundamental, pero hay que racionarla. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Jean-Pierre Perrier, quien nos habla sobre el uso del riego por goteo, sus ventajas y otros puntos a tener en cuenta sobre esta tecnología. Presten atención porque es fundamental el uso adecuado del riego en todo lo que es agricultura. Nos encontramos dentro de una parcela de producción. Actualmente estamos probando acá una variedad de tomate llamada Santorini, para lo cual acá tenemos una parcela de 2.500 metros cuadrados, 50 por 50, y contamos con un gotero de 200 micrones, con el espaciamiento entre los goteros de 20 centímetros. O sea, cada gotero tiene un caudal de 1 litro hora. Tenemos una tubería de 1,5 pulgadas, de la cual se desprenden los conectores iniciales. De ahí sale la tubería de goteo. En este caso la tubería de goteo no se ve porque va debajo del mulching. Si podemos apreciar este agujero. Anteriormente hicimos una prueba con doble hilera. Hoy en día estamos utilizando hilera simple, por eso acá lo taponamos. O sea, con el mismo tipo de cinta hicimos un tapón para que por ahí no salga agua. ¿Cuántos metros puede llegar a cubrir una cinta de riego por goteo? Nuestro largo de cinta o largo de lateral, como se llama, acá es de 50 metros. Con esto, cada cinta tiene un largo máximo de lateral que debiera de dar el fabricante o el vendedor en este caso. Para este tipo de cinta, particularmente se puede extender hasta 102 metros con una eficiencia de 95%. O sea que en 102 metros nosotros podemos tener mucha eficiencia todavía. En este caso nosotros estamos muy por debajo de eso. Estamos en 50 metros, con lo cual la eficiencia sería de no menos del 98%. ¿Las cintas de goteo tienen un espesor de acuerdo al cultivo que se quiere regar? ¿Y tendrían una vida útil o se les puede hacer un mantenimiento para poder darle utilidad por más años? Voy a hablar un poco de lo que son las cintas de goteo hoy en día, las más utilizadas. Nosotros acá en la finca tenemos cinta a partir de 150 micrones, también tenemos de 200 micrones e hicimos algunas pruebas con cintas de 125 micrones. La de 200 micrones nosotros estamos utilizando por aproximadamente 3 años. Luego de 3 años ya creemos que es conveniente reemplazarla. La de 150 micrones la estamos utilizando por 2 años. Pero la tendencia a nivel mundial es introducir la cinta de riego como un insumo más dentro de la producción. Hoy en día, con los bajos costos de la tubería por goteo, podría decir que es el insumo, uno de los insumos más económicos dentro de la producción. Entonces, para nosotros, para mantener la uniformidad de riego, preferimos cambiar la cinta de goteo cada 2 o 3 años, no más que eso. Tal vez puede durar más, pero nosotros preferimos cambiarla por un tema de tener siempre una buena eficiencia de riego. ¿El uso del mulching favorece a que la cinta de goteo dure más tiempo? En este caso nosotros podríamos tener mayor duración porque la cinta va debajo del mulching, entonces queda protegida a los efectos de los rayos solares. Sí, se puede dar que las cintas mucho antes se descompongan o que se tranquen. Eso ya tiene que ser un manejo eficiente en cuanto a la filtración. Poco se puede hacer si es que la cinta ya se tapona. O sea, una vez que nosotros tenemos cinta taponada, es muy difícil de taponarla y volverla a utilizar. Aparte que todos los goteros quedan algunos semitaponados, otros
taponados al 100%, con lo cual baja mucho la eficiencia de riego. Y si tenemos baja eficiencia de riego, también tenemos baja eficiencia en cuanto a la distribución del fertilizante. Y nosotros en una producción intensiva no nos podemos dar el lujo de tener más fertilizante en una planta que en otra, porque vamos a tener rendimientos desuniformes. Entonces afecta mucho eso en una producción comercial. ¿Cómo se evitan los problemas de taponamiento en las cintas de riego por goteo? O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de juntar el agua, a la hora de distribuirla y a la hora de filtrarla. Es ahí donde hay que poner el máximo empeño de meter agua limpia, entre comillas, al sistema de regadío. Si se taponan las cintas ya es muy difícil de destrancarla. Existen algunos químicos que se pueden introducir, como tal vez el ácido fosfórico y otros, pero es mejor prevenir que curar. El ingeniero Jean-Pierre nos hizo una comparación sobre rendimientos de un cultivo sin riego y otro con riego, en este caso en tomate. Hablar hoy en día de una producción con riego y una producción sin riego, yo diría que sería como tratar de comparar dos mundos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a aventurar a hacer una producción hortícola sin riego, ya tenemos que elegir alguna semilla que tal vez no sea híbrida, o sea que sea una variedad. Si nos vamos a una semilla de variedad, como mucho estamos esperando un potencial genético de 2 a 3 kilos por planta. O sea, eso es lo máximo que vamos a obtener. Ahora, si nosotros invertimos en tecnología, ponemos un sistema de regadío, fertirriego, media sombra, mulching, elección de fertilizantes solubles, en fin, toda la tecnología que hoy está disponible en el mercado, ahí podemos hacer una elección de una variedad o de una semilla, algún híbrido de alto potencial genético. El tope cada mes, cada año va creciendo, o sea, podemos hablar de tope genético de 15, 20, 25 kilos. Luego de la media sombra podemos pasar a algún invernadero. Ahí de vuelta tenemos un crecimiento, podemos hablar a lo mejor de 30 kilos por planta. Pero todo eso se puede dar si es que nosotros tenemos un aval tecnológico que pueda dar el alimento que necesita esa planta. No podemos tener altos rendimientos si es que no tenemos la parte tecnológica que nos acompaña. ¿Cómo está actualmente el uso de riego en nuestro país? Yo diría que hace cuestión de 3 años empezó, por decir así, un boom dentro de la utilización masiva de esta tecnología en Paraguay. Cada año nosotros estamos creciendo y el mercado está creciendo no menos del 30%. Esos son crecimientos bastante grandes. O sea, estamos hablando que en 3 años, 4 años se duplica el mercado. Este año, dentro de los proyectos que tiene el MAC en cuanto a instalación de sistemas de invernaderos, el sistema de producción con sombráculos y demás, la demanda está siendo bastante alta. Las empresas que están instalando con mucha experiencia ya en la instalación de los sistemas, se están viendo sistemas cada vez mejor instalados, con mejores rendimientos, y todo eso se traduce en un mercado maduro. Y lo único que yo pienso que nos está faltando es mirar algún mercado extranjero y pensar en realizar ya producciones con mira a la exportación. Yo pienso que es lo único que estaría faltando. ¿Qué le diría a aquellas personas interesadas en adoptar el uso del sistema de riego? Cada sistema de riego es un traje a medida en cuanto a las necesidades específicas de cada huerta y de cada cultivo. Yo le recomendaría a los agricultores, a muchos empresarios que están queriendo también entrar dentro de la producción hortícola, que es un buen negocio, y a que se acerquen a una empresa la cual le pueda brindar un asesoramiento en cuanto a las necesidades que ellos están teniendo, que le puedan presentar cintas de goteo, mulching, media sombra, fin de invernadero, con garantías que sean respaldados por una empresa seria. O sea, es mucho mejor centralizar toda la información con empresas que tengan ya bastante experiencia en el mercado y no salir a comprar cada material, tal vez ahorrándose unos guaraníes, salir a comprar en forma despareja, porque cuando uno quiere eso, instalarlo, se va a dar cuenta que a lo mejor muchos componentes no eran los mejores o los más adecuados para su tipo de producción. Entonces ahí incurre en gastos innecesarios o muchos se desalientan porque fueron mal asesorados desde el comienzo. La recomendación sería de acercarse a empresas que le puedan brindar un asesoramiento integral en la parte de todo lo que es la parte de infraestructura y sobre todo en el post. O sea, ¿qué pasa cuando uno ya tiene toda hecha la infraestructura? Ahí realmente empieza el desafío. Uno tiene que asesorarse por profesionales con mucha experiencia en la parte de producción, manejo, post cosecha y sobre todo la parte de comercialización.
En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted nos necesita, en cualquier lugar del mundo, solicítenos a rural@abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. En el bloque de correspondencia tenemos una carta de Israel Cabreras Ullón, que nos escribió y solicita que pasemos un material sobre cría de tilapias y otros temas sobre piscicultura. Estimado Israel, gracias por comunicarse con nosotros a través de rural@abc.com.py. Ustedes también lo pueden hacer, o si no, telefónicamente por el 41 51 502, o ver este programa en el canal de YouTube ABC Rural. Estimado Israel, en este material el doctor Gerardo Santa Cruz nos explicará cómo preparar en forma artesanal el alimento para los peces. Estamos en la división de procesamiento y nutrición de peces del Departamento de Pesca y Agricultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A continuación, le queremos mostrar los distintos ingredientes nacionales que contamos para producir el alimento balanceado para peces. Como pueden observar, tenemos materias primas como la plasma animal, el maíz, fuentes vegetales como fuentes animales de proteína y energía que son componentes del alimento balanceado. La mezcla de estos ingredientes en proporciones necesarias según la categoría que vamos a preparar, sea iniciador, crecimiento o terminación de peces, va a depender netamente de la cantidad de ingredientes que vamos a usar. Como por ejemplo, para una categoría terminador, utilizando maíz, utilizando afrecho, harina de carne, bovino o harina de pescado procesada, podremos tener un alimento de 26% de proteína que forma parte ya de la alimentación de engorde. Posteriormente, vimos los ingredientes que se utilizan para la producción de alimentos para peces, de acuerdo a la categoría de los mismos. Como ustedes ven, el maíz, la principal fuente de energía en nuestra formulación, viene en granos, generalmente se consume en granos. Tenemos la harina de soja, que es un producto del procesamiento, de la extracción del aceite de la soja, quedando la harina de soja. No confundir con la cascarilla de soja. La cascarilla de soja tiene alto contenido en celulosa. El afrecho de trigo es un producto que tenemos todo el año, como tenemos industrias harineras. Es un producto estable en precio y estable en cantidad. Este es un producto que estamos usando mucho acá, que es el popí de mandioca. Resulta ser que en nuestro país la mandioca tiene un precio muy barato. Entonces lo que nosotros hacemos es, molinamos la mandioca, la secamos o en un secadero o valiéndonos de la misma naturaleza y deshidratamos. Eso lo almacenamos y tenemos harina de mandioca en forma de popí. Y también tenemos la fuente de proteína muy importante, pero también tiene que saberse que la dosis es necesaria en un máximo de 20% para cualquier formulación. No hay que exceder, por ejemplo, en el caso de utilización de harina de pescado como de harina de carne y hueso bovino o porcino, que son subproductos de la industria que faena animales y que como subproductos nos da este material. Una vez que contamos con todos los elementos para producir nuestro alimento, ¿qué debemos hacer? Los peces no pueden consumir el maíz, la soja de esta forma. Debe mezclarse todo y debe homogeneizarse hasta un tamaño que el pez pueda consumir cuando es chico, según su categoría, o que yo pueda transformar esto en pellets. ¿Qué representa el pellets? El pellets es
la aglomeración del balanceado de forma que el pez pueda consumir según el tamaño de su boca a medida que pasa el tiempo. ¿Nosotros de qué nos valemos con eso? De tecnologías hechas por nosotros. Tras citar los ingredientes que se utilizan para la preparación de alimento balanceado para peces, el doctor nos explicó cómo se pueden conocer las cantidades para preparar la ración. Estos ingredientes, según el porcentaje que yo voy a incluir, puedo hacer la categoría crecimiento o la categoría terminador con los porcentajes de proteína. ¿Por qué proteína? Porque a diferencia de otras especies, el pez no necesita tanta energía como otras especies para llegar a término, por la condición de que él está en el agua. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en el caso del maíz, uso 35% de maíz, que es mi componente energético, que me aporta aproximadamente 9% de proteína y más energía, sumado a la soja, que uso 24% de soja en esta formulación, sumado a 22% del afrecho, que es otro componente energético. La soja, recuerden que es un componente proteico. Además de la harina de carne y hueso bovina o porcina, aportaría 18% a la fórmula. Sumado a eso tenemos un componente energético muy aprovechable que estaría rondando los 1 a 2% dentro de la fórmula, que es el popí de mandioca, que es como una harina de mandioca, que la mezcla de estos componentes, claro, por ejemplo acá, mezclando completamente, nos daría en teoría una proporción de hasta 32% de proteína para la categoría crecimiento e incluso el terminador. Una vez mezclados los productos, ¿qué se hace? Pero esto después va a pasar por un molino con el objetivo de homogeneizarlos hasta llegar al punto de 1 milímetro. Este 1 milímetro nos da para que el pez, a medida que pase el tiempo, vaya pudiendo consumir el polvo según la capacidad de su sistema digestivo. Este polvo también yo puedo transformarlo en pellets. El pellets es la aglomeración a través con agua y después se deshidrata de este material para que el pez pueda consumir y aprovechar en su totalidad. Posteriormente vimos un equipo fabricado en el Departamento de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias que sirve para poder molinar y mezclar los ingredientes. Tenemos un diseño de un molino comercial con el objetivo de mostrar el proceso de homogeneización del alimento balanceado. Como pueden ver, tenemos diferentes medidas de zarandas por el cual pasa el balanceado hasta que llegue a ser polvo. En este caso nuestro trabajamos con zarandas de 1 milímetro. Por el molino se logrará homogeneizar el producto. Metemos el producto de diferentes tamaños para que salga uniforme. El producto terminado debería tener una consistencia uniforme para que se pueda dar directamente a los peces o que se pueda transformarlos en pellets. Es importante recalcar de que si el productor no dispone de una maquinaria eléctrica, podría usar un molino común para molinar, dependiendo de qué volumen de peces está apuntando a producir. Como también existen maquinarias mixtas, que a través de un solo motor se podría diseñar que sea un molino de un lado con una capacidad de carga mucho menor y que del otro lado te dé un molino de carne. Ese molino de carne, sin las asas que cortan, se podría utilizar como un peletizador. Luego, el doctor nos mostró una peletizadora artesanal. A continuación les mostramos un diseño muy artesanal hecho por estudiantes de la Facultad de Veterinaria que utilizaron esta maquinaria con dos fines. Uno, molinar carne de pescado o carcasa de pescado para producir un alimento de origen animal. En este caso sería silado de pescado. A partir de eso le sacamos las asas que cortan y tiene una función de peletizadora. La peletizadora lo que hace es a ese balanceado que nosotros molinamos, homogenizamos, después de ser hidratado, genera un proceso que comprime. Esta compresión con el molino de carne nos da como fideos. Estos fideos son los que después de deshidratarlos quedan como los pellets. Incluso pueden ser almacenados por 1 a 2 días si tuviéramos una humedad relativamente baja. Entonces de esta forma nosotros demostramos cómo se puede usar. En el caso que uno no tenga la herramienta eléctrica, uno puede hacerlo manualmente con molinos de carne. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, si el pellets recién preparado es entregado al pez, este se hundiría y no habría certeza de si consume o no el alimento. Lo ideal es secarlo para que, gracias a la ausencia de humedad, le genere una pequeña densidad para que el mismo pueda flotar y así ver cómo es consumido. Pero,
¿Cómo se debe manejar el alimento pelletizado? Este producto pelletizado que nosotros produjimos lo ponemos en bandejas. Lo ideal es que esto sea bien esparcido para poder después disponer en secaderos. Si las condiciones climáticas, sol radiante, lo podemos exponer directamente al sol. Si no tenemos esa facilidad, podemos preparar algún lugar que nos dé las condiciones. En este caso tenemos un secadero artesanal diseñado por estudiantes de la facultad. Son 2 tambores unidos. Acá le voy a mostrar cómo al colocar acá me da para 4 bandejas. Este secadero tiene varias funciones. Yo puedo secar acá, puedo secar pescado, puedo secar carne de pescado, puedo hacer secado de balanceado, porque este material me permite generar una corriente de aire. En este caso natural, no tenemos electricidad, el aire ingresa, sale por la altura natural de arriba. Si yo tengo una fuente para producir calor, como puede ser carbón o puede ser leña, yo le puedo prender fuego a una cámara totalmente hermética que diseñó el doctor Alejandro Pino para que genere el calor necesario para calentar el aire. No significa que el humo generado acá pasa a la cámara de secado, solo que el aire que se calienta a través del paso de un ventilador calienta el aire y ese aire genera una temperatura excelente para el secado de productos. El doctor nos explicó qué cantidad de alimento se le debe dar a los peces de acuerdo a la categoría. Es importante recalcar que el alimento diario de los alevines, juveniles o terminadores de peces no debe ir más allá del 5 a 7% del peso corporal de estos peces. A través de biometría uno determina qué tamaño y qué peso está teniendo los peces. Estos peces no deben consumir más del 5% para que sea aprovechable para ellos el alimento. En este caso, por ejemplo, para un pez de aproximadamente 5 gramos, se debe multiplicar el peso del pez, que es 5 gramos, por el 5% de su peso, que daría un resultado de 0,5 gramos por día en 2 tomas, de mañana y de tarde, para mayor aprovechamiento del alimento. Si yo tengo 100 peces, ese 0,5 gramos por pez voy a multiplicar por la cantidad de peces que tengo. Si tengo 100 peces, va a ser 0,5 gramos por 100 peces. Este ajuste debe realizarse mínimamente cada un mes para que la alimentación sea controlada y que estos peces puedan absorber los nutrientes, transformarlos en carne, que va a ser el producto que se va a consumir posteriormente o comercializar. Finalmente le consultamos, ¿qué pasa con los peces si se les da alimento en exceso y no en forma racional? Cuando se le da en exceso el alimento, primero, como todo animal, tiene un rango de saciedad. Ellos llegan a no querer consumir más el alimento. ¿Qué pasa con ese alimento que yo puse de más? El alimento se descompone y descompone el agua, afectando la calidad del agua donde ellos están. Recuerden que ellos no pueden ir a ningún lado. Ellos, todo aquel daño que reciben va a afectar sobre ellos mismos. Aparte de eso, el organismo de estos peces, cuando llega al límite de transformación en proteína, en carne de pescado, se acumula como grasa. La optimización del alimento va a ir a la transformación de carne, no en la acumulación de grasa, que en este caso puede ser grasa visceral en los peces. En la optimización de los recursos naturales que tenemos para la producción agropecuaria, hay puntos fundamentales que hay que tener en cuenta: el suelo y el agua. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil, quien nos habla sobre el uso responsable del suelo y el agua. Algo que hay que tener en cuenta, porque no todo termina con la siembra directa como muchos creen. Hay que optimizar estos recursos teniendo toda la tecnología. Por eso hablamos del uso adecuado del suelo y del agua.
La charla versó sobre el manejo responsable para alcanzar una agricultura sustentable. El punto de partida es tratar de entender y hacer lo que hace la naturaleza. Nosotros estamos en una zona con un régimen climático muy variable en todo el territorio paraguayo, igual que en la Argentina, y eso hace de que nosotros, el punto de partida sea entender cómo funciona ese ambiente climático, y por otro lado también tenemos una variabilidad de suelo, y hay que conjugar las dos cosas para después dejar las recetas de lado y armar una estrategia que nos permita construir esa agricultura sustentable a través de un manejo responsable. Y eso básicamente se funda en tratar de utilizar la mayor cantidad de agua posible, que es lo que a nosotros nos permite secuestrar carbono. Eso es lo que hace la naturaleza. En nuestro caso, secuestramos carbono para construir una antena verde, que es la planta del cultivo, que luego se transforma en grano. Pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo, además de darle de comer a la empresa, es darle de comer al suelo, porque nosotros en esa operación estamos fabricando materia orgánica, que es el principal componente que tiene el suelo para sostener su capacidad productiva a través de una estructura funcional. Cuando hablamos de estructura funcional nos referimos que el suelo es un sistema poroso. Y los poros de un suelo, que es por donde entra el agua justamente para que se pueda almacenar, depende en gran medida del manejo que nosotros hacemos. Por un lado, la producción de materia orgánica a través de la producción de biomasa que hacemos con nuestros cultivos. Y por otro lado, a través de la actividad biológica que hacemos en el suelo, las raíces y toda la actividad biológica propia que tiene el suelo. O sea que el manejo responsable pasa por ahí. Y pasa también por tratar de hacer el uso eficiente del suelo, como lo hace la naturaleza, de los recursos en su conjunto, y eso es tratar de que el suelo descanse lo menos posible. La naturaleza no descansa nunca, la naturaleza está continuamente tomando agua del suelo y transpirándola, y en esa operación secuestrando carbono. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que ver que producimos grano, que es lo que mantiene nuestra empresa. Entonces tenemos que armar una estrategia que nos permita hacer descansar al suelo lo menos posible a través de la intensificación agrícola, utilizando el agua de la forma más eficiente posible. El técnico explicó que si bien ahora los productores practican la siembra directa en sus campos, no solo termina con la fertilización y cobertura de suelo. La siembra directa nos enseñó muchas bondades. La primera es cómo nosotros reducimos el número de laboreos, el daño que le hicimos al suelo a través de la labranza, y fundamentalmente bajar costo por esa reducción de labores. Pero lamentablemente pensamos que la siembra directa era la solución para todo, entonces terminamos sembrando directamente, o sea, no haciendo otra cosa que llenando una sembradora de siembra directa con semillas y saliendo a sembrar. Y entonces fue así donde muchas zonas se transformaron en producciones de monocultura con predominio de soja. Eso no es siembra directa en el sentido amplio. Una agricultura con siembra directa sustentable se tiene que basar en la cobertura del suelo, se tiene que basar en el uso eficiente de los recursos, o sea, esto es no hablar de kilos por hectárea, sino hablar de kilos por nitrógeno utilizado, por milímetros de agua utilizada. Es una agricultura basada en el manejo integrado de plagas. La intensificación de los cultivos conlleva a un manejo de las plagas que hoy se están haciendo resistentes, porque nosotros hablamos de control químico y tenemos que dejar de hablar. El control químico es cuando llegamos tarde. Nosotros tenemos que evitar que la maleza se instale como resistente antes, y eso lo logramos con un manejo intensivo agrícola bien hecho. Tenemos que hablar de una agricultura no contaminante, tenemos que hablar de una cultura que nos evite la salinización, de una agricultura que nos permita llevarla adelante a través de una nutrición balanceada, y en eso también no es cuestión de fertilizar, sino agregar los fertilizantes que me están faltando a partir de un análisis químico que yo tengo que hacer del suelo antes de sembrar. Y además no nos olvidemos que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un cultivo de cobertura, no estamos dejando solamente carbono, estamos dejando un residuo que está cargado con nutrientes que utilizó, cargado de fósforo, de nitrógeno, además de carbono y otros elementos. Entonces todos esos residuos se transforman en un fertilizante de liberación lenta que tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros fertilizamos en un manejo responsable, no tengo que fertilizar o nutrir el cultivo que voy a cosechar exclusivamente, sino que tengo que pensar en cómo voy a nutrir el sistema. Actualmente en la zona del Chaco paraguayo, los que están desarrollando cultivos prácticamente están logrando solo un cultivo al año. ¿Cómo pueden hacer para llegar a los 2 cultivos al año?
No es modificar el ambiente para que la planta se exprese, sino al revés, adaptar la planta y la tecnología a cada ambiente en particular, de tal manera que sea el ambiente el que exprese el potencial productivo con el mínimo disturbio. Para lograr esto, en cualquier zona, lo primero que tenemos que hacer es conocer, saber, interpretar cómo funciona el ambiente. Fundamentalmente determinando cuáles son los momentos de riesgo, no solamente, por ejemplo, riesgo de helada, sino haciendo una conjugación, por ejemplo, entre la oferta de lluvia que yo tengo en una determinada zona, con las características que tiene el suelo que hacen a que se comporte de una manera o de otra. Con eso yo puedo hacer un estudio relativamente simple que me permita a mí determinar dónde están las ventanas de riesgo. Por ejemplo, de tener un déficit hídrico o, por ejemplo, tener una ventana de riesgo donde yo voy a tener un exceso hídrico. Y entonces, una vez que conozco eso, ahí es donde yo empiezo a armar mi estrategia. ¿Esto qué es? Bueno, empiezo a establecer cuál es la mejor rotación de cultivos, en qué medida yo puedo meter un cultivo invernal después de un cultivo de cosecha, antes del próximo cultivo de cosecha, en función de cuál es la probabilidad de lluvia que yo tenga para recargar el agua que se me llevó el cultivo invernal. Por supuesto, estamos en un territorio donde de este a oeste tengo una variabilidad de oferta de lluvia terrible, en el oeste desde 1800 milímetros a 400 en el oeste, con lo cual no puedo extrapolar la receta del oeste a la receta del este. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo funciona el ambiente partiendo de los principios de la naturaleza, o sea, tratar de que el suelo esté en lo posible siempre activo. Finalmente le consultamos su opinión sobre un cambio de sistema del que se está hablando en los últimos tiempos y tiene que volver a la siembra de campos utilizando el boleo y dejando de lado la siembra con maquinarias a causa de la compactación. El sistema del boleo es quizás uno de los sistemas por excelencia de siembra directa, porque ni siquiera entra la máquina. Podría ser una siembra con avión, que de hecho en algunas alternativas de producción, como es los cultivos de cobertura, lo hacemos en la siembra en forma aérea. No hay ninguna herramienta, ninguna máquina que entra al lote. Por ejemplo, sembrar una avena después de una soja o sembrar una avena en un maíz antes de cosecharlo. Lo que no podemos hacer es que creo que nos equivocamos si culpamos a una técnica como es la siembra directa como si fuera el causante del delito. O sea, lo mismo que a veces culpamos a la soja. Creo que hasta roza con lo ridículo. Si nosotros vemos que hay densificaciones con la siembra directa, no es porque la causante de la densificación sea la siembra directa, sino que nosotros por ahí utilizamos la rotación inadecuada o el nivel de intensificación inadecuado, o a veces la rotación con pasturas, por ejemplo, inadecuada, que hace que el sistema no fue lo suficientemente resiliente con la siembra directa. En la producción animal, la tecnología avanza. Por eso hoy vamos a hablar de la videolaparoscopía en ovinos. Un trabajo muy interesante que ABC Rural hizo con los doctores Alberto Espínola, Francesca Rolandi y Carolina Vázquez, que nos va a mostrar paso a paso cómo es el trabajo de inseminación artificial por videolaparoscopía en ovinos. La producción ovina en nuestro país ha logrado un crecimiento sostenido en los últimos años, no solo con la introducción de nuevas razas, sino también con la apuesta a la tecnología. Llegamos hasta la cabaña Doña Vicenta, ubicada en Caacupé, y donde vimos el paso a paso de una de las tecnologías que se utilizan actualmente en reproducción ovina. Estamos acá para realizar el trabajo de inseminación artificial videolaparoscópica. Estos animales fueron seleccionados, el 80% de los animales hoy son importados del Uruguay. Llegó hace 40 días al Paraguay, pasó la cuarentena de SENACSA, se hicieron un trabajo de selección, quienes iban a ingresar al protocolo de sincronización de celos, quienes iban a entrar al protocolo de inseminación artificial. O sea, se hizo una selección de quienes de ellas iban a entrar para monta natural y quienes iban a ser para inseminación artificial. ¿Cómo se realiza la selección de las hembras aptas para recibir, sea la monta natural o la inseminación artificial? La selección de las ovejas en sí constó sobre todo
Primeramente en la edad de los animales. El segundo punto, en el estado o la condición corporal en que ellas se encontraban. Acuérdense que ellos estaban viniendo de Uruguay, entonces pasaron por un estrés y sobre todo de cambio climático, de venir del Uruguay a prácticamente del centro del Paraguay en sí. A partir de ahí se hizo toda la selección anatómica, los pezones, ubres, vulva, dentición, y a partir de ahí fuimos seleccionando. Una vez seleccionadas las hembras, el técnico nos habló del siguiente paso, que es el protocolo de sincronización de celo. El protocolo de sincronización celo constó de un protocolo hormonal donde se colocó la esponja en el día 0. Esta esponja está, vamos a decir, impregnada con acetato de medroxiprogesterona, que es un derivado de la progesterona. Eso quedó en la vagina por 6 días. Se retiró y se aplicó 0,5 ml de prostaglandina y 1,5 ml de SG, ¿verdad? Y posteriormente se empezaron a inseminar estas ovejas a las 54 horas en promedio, ¿verdad? Otras características señaladas por el profesional que fueron tenidas en cuenta para la selección de hembras a ser preñadas, sea por inseminación o monta natural, tuvieron que ver con su fertilidad, o sea que ya hayan preñado una vez, en tanto que otras fueron hembras con diente de leche, con 55 kilos de peso y una excelente condición corporal y nutricional. Otro punto a destacar tiene que ver con los días para sincronizar el celo y desde que se les coloca la esponja para inducir al celo a las hembras pasan 8 días. Luego, hasta el día de la ecografía son 30 días más. ¿Qué viene posterior a la ecografía? Una vez realizada la ecografía en el día 30, venimos y vamos seleccionando otra vez nuevamente. A los 20 días de haber terminado esta inseminación, empezamos a soltar carneros. Pero la ecografía se llama a los 30 días, es decir, que las preñeces que nosotros veamos en la ecografía van a ser preñeces de la inseminación artificial. Porque las preñeces de los carneros aún no se van a notar en la ecografía porque va a tener apenas 10 o 12 días como máximo. Entonces, solamente hacemos monta natural ya de repaso. Tras la explicación realizada por el doctor Alberto Espínola sobre la selección de animales, tiempo de trabajo y otros protocolos a seguir, luego hablamos con la doctora Carolina Vázquez, que habló de cómo es el proceso de preparación de las hembras para ser inseminadas artificialmente por videolaparoscopía. Los personales primero hacen lo que sería la sujeción del animal y luego con silacina yo, de acuerdo al peso más o menos que tiene el animal, voy inyectándoles intramuscularmente. Luego en el momento que yo depilo, entre eso va empezando el medicamento a hacer efecto hasta que llega hasta el doctor Espínola ya para que él realice su trabajo. A mí me correspondió realizar el trabajo de la tricotomía y de la asexia de la parte que el doctor Espínola va a introducir los trocantes y demás. Utilicé primero el detergente líquido para limpiar la zona y luego los Gillette para depilar y por último utilicé la solución IOT y sequé con papel desechable. Hay que ser pulcra en el momento de realizar la depilación porque es una zona que está muy vascularizada y tiene varias venas y él tiene que visualizar bien para inseminar bien laparoscópicamente. ¿Cuáles son los equipos que se utilizan para el descongelamiento del semen? Para el descongelamiento de semen utilizamos el termonitrógeno en el cual se encuentran las pajuelas. Luego yo utilizo un termo para calentar agua, un termo con agua natural. Utilizamos el termómetro, que es muy importante, los tubos, un pequeño basurero para mantener bien higiénico el lugar. Después, a modo de anotación para tener en cuenta cuáles son los animales inseminados, cuál es la pajuela que se utilizó. Acá normalmente está la identificación animal, OV-Texel. Está. Utilizo jeringas de insulina para poder introducir el prosemen. Introducimos en los tubos y luego ya utilizamos también el microscopio para observar la viabilidad del semen. Y principalmente las pipetas Robertson, que son estas. Esta es la forma en que introducimos en la jeringa de insulina para poder introducir el semen a los ovarios. Luego, la doctora Francesca Rolandi nos explicó cómo es el proceso de descongelamiento del semen que recibirá la hembra preparada para la inseminación artificial.
Una vez realizada la depilación del animal, es derivada a la parte de la inseminación con el doctor Espínola. Entonces, en ese momento yo me encargo de la descongelación del semen, que primeramente comienza con, sacamos la pajuela del termo y esta es puesta a agua a temperatura de 35 grados durante 35 segundos. Luego el semen es introducido en un tubo con prosemen, que es un ayudante del activador del semen. Luego de esto pasamos a una previa evaluación del mismo, el microscopio, para observar su estado antes de ser puesta en la pipeta Robertson. Esta es la pipeta que va a ser introducida en el trocar para la inseminación. Se introduce todo el contenido completo del semen en 2 porciones para que sean divididas en ambos ovarios. Tras el descongelamiento y la observación del semen en microscopio, ¿el movimiento de estos cómo debe ser? Que el movimiento no sea mucho, es normal después de una descongelación. Lo que nosotros buscamos primordialmente que estén vivos, que se encuentren vivos. Y luego contemplamos la movilidad, pero lo que principalmente buscamos es la viabilidad de esos espermatozoides. Es muy importante mantener la limpieza y por sobre todo que no se introduzca agua. Yo necesito que todos nuestros materiales estén secos porque con una mínima gota de agua nuestro semen puede morir. Esto tiene un costo que no podemos darnos el lujo de desaprovechar. Una vez confirmada la viabilidad y motilidad de los espermatozoides, la doctora Francesca se encarga de entregar la pipeta de Robertson conteniendo el semen descongelado al doctor Alberto Espínola, quien ya tiene lista a la hembra para recibir la inseminación artificial videolaparoscópica. Una vez descongelado, ponemos en la pipeta de Robertson la cantidad completa del semen, pero en 2 porciones para que sean divididas en ambos cuernos. Pasamos a introducir en el trocar. A partir de ahora nosotros hacemos la introducción ya de la óptica. En nuestro caso particular hacemos videolaparoscopía. Esto es lo que genera sobre todo confianza y aprendizaje tanto para el productor como los personales en sí, ¿verdad? Acá lo que vemos son los cuernos uterinos. Si se fijan, son 2 cuernos uterinos bien irrigados y con mucho tono. Mira, te voy a mostrar un poco cómo se va enrollando, ¿verdad? Tiene mucho tono, es un indicativo que esta oveja está muy en celo. Entonces a partir de ahora nosotros lo que buscamos es esto, lo que acaba de inyectar la doctora con el semen, nosotros estamos buscando aquí. Y con esta puntita lo que hacemos es directamente clavar en la curvatura mayor del útero y ahí se deposita. Ahí es. Ahí inyecta. Ahora mismo depositamos el semen en uno de los cuernos uterinos. Se deposita media dosis en cada cuerno uterino. Entonces las posibilidades de preñar son mayores. Uno no sabe todavía cuál es el ovario que va a ovular, pero uno ya está depositando media dosis en cada cuerno uterino. Luego se busca el otro cuerno uterino, entonces depositamos en este y luego buscamos el otro cuerno uterino y depositamos la otra media dosis que corresponde a ella, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo la ecografía ya a los 28, 30 días aproximadamente y ya vemos la eficacia del trabajo. El animal está sedado, o sea, no tiene una anestesia completa el animal, pero sí de tal forma de que ella pueda quedarse quieta un poco. O sea, ella sienta un poquito de dolor, pero nada. O sea, de tal forma que si se fijan allá los animales, una vez que se baja de la camilla, ellos prácticamente se paran y ya van a comer. O sea, es mínima. Como verás, el procedimiento es muy corto, durante 2 a 3 minutos aproximadamente. Con esta tecnología, ¿qué tasa de preñez están manejando? Estamos terminando con este lote del semen congelado. Estamos hablando en promedio de 55-60% en Paraguay, ¿verdad? O sea, de nuestros trabajos en sí, ¿verdad? Cuando estamos hablando en promedio, significa que a lo mejor tenemos un poco más bajo, así como también tenemos lo más alto que llegamos a 73% en semen congelado. Y sin embargo, que ahora el trabajo que vamos a ir viendo realizar ya es con salto de carnero y vamos a hacer semen fresco y refrigerado. Entonces, de esa forma nosotros estamos teniendo un 75-85% de preñez más o menos. Un punto muy destacado por los profesionales sobre este nuevo sistema de inseminación artificial videolaparoscópica tiene que ver con la posibilidad que tiene el productor que contrata los servicios de observar cómo se desarrolla el trabajo y confirmar visualmente cómo se deposita el semen dentro de la hembra que se busca preñar.
Cuando hablamos de tecnología en producción animal, hay un punto muy interesante que es en la producción lechera. Por eso queremos mostrarle algo muy bueno. Pienso que es uno de los tambos más modernos que hay en el Paraguay. El equipo de ABC Rural llegó hasta el tambo del señor Arnold Hildebrand, quien nos va a mostrar cómo se trabaja y cómo se utiliza la tecnología para obtener más cantidad y mejor calidad de leche. De acuerdo a datos de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, Paraguay está procesando aproximadamente 1.700.000 litros de leche por día, de los cuales un 48% se producen en la zona de Campo 9. Estos números son sin dudas el fruto de la apuesta a la tecnología, ya que la introducción de la inseminación artificial genética, inversión en instalaciones, nutrición y otros factores han convertido a esta cuenca lechera en una de las más importantes del país. Voy a contar un poco de mi historia. Comenzamos a sacar leche hace 20 años atrás. Comenzamos a mano, compramos máquinas, crecemos de a poco. Sí, a los años estuvimos con más vacas y tenía una idea de instalar un tambo nuevo. Entonces pensamos bien qué es lo que podemos mejorar. Le dijo a mi hijo, vamos a instalar algo que puede dar un paso en el futuro. Ese paso hacia el futuro que menciona el señor Arnold Hildebrand tiene que ver directamente con la instalación de un sistema informático que por medio de un dispositivo denominado podómetro, el cual se instala en las patas de las vacas, se van obteniendo datos sobre detección de celos, reabsorciones embrionarias, disminución el riesgo de aborto, mastitis, cetosis, para solo citar algunas de sus ventajas. Pero conozcamos más sobre este novedoso sistema. Es un sistema que viene de Israel, de Afimilk. Acá, no sé, en Paraguay yo creo que estamos instalados 2 tambos de eso. Tiene un podómetro, se llama. Se pone por la pata y te marca celos. Por ejemplo, cuánto paso hace tu vaca, cuánto descanso tiene la vaca. Te da todo el informe de leche, células somáticas. En mi sistema podemos ver cuál vaca tiene cetosis o cuál vaca tiene mastitis. También es muy importante, ayuda el programa al productor del descarte de vacas. El programa automáticamente demuestra cuáles vacas son para descarte. A los últimos tiempos trabajamos fuertemente en eso, el descarte que dice el programa, y estamos aumentando bastante la producción de leche. ¿Cómo van ingresando las vacas a la sala de ordeño y qué de diferente tiene este sistema? Este es un sistema nuevo. La vaca entra y sacamos la leche de atrás. La vaca sale del frente, alza, la puerta totalmente se alza y salen todos del frente. Y es para acelerar un poco más el ordeño, para que vos puedas salir más rápido la vaca y vos ya entra en otra vaca. Con este sistema podemos llegar hasta 100 vacas por hora. Depende mucho de los empleados. Nos apuramos porque el programa muestra a nosotros que lo que es muy importante que vos limpie. Por ejemplo, vos haces la limpieza de las tetas, no hay que poner ya la máquina. El programa dice a nosotros, la vaca 60 a 90 segundos, esperen hasta que colocar la pisonera. Es el punto de entregar la leche. Y podemos ver cómo entregaron la leche, y por minuto, por segundo, y todo lo que nosotros tenemos en la cabeza del programa tiene, y mucho más. Bajamos hasta la sala de ordeño, en donde el señor Arnold nos mostró los podómetros que tienen los animales por las patas, cómo el programa puede detectar algunos problemas. Cada vaca tiene ese podómetro, este es lo que detecta todo, ese es solo antena. Y lo que tiene mucha importancia, que si vos tenés una vaca con antibiótico, que el sistema, acá, el sistema, si vos quieres hacer el ordeño, vos no puedes meter la leche en el tanque, no te da caso. Hoy lo que hacemos hoy, colostro, antibiótico, todo pasa por el sistema, por un tambor
instalamos acá en el medidor electrónico para que nosotros podemos ver una vaca recién parida, si tiene cetosis, mastitis y muchos detalles más. Estos son los litros que marcan acá. Por ejemplo, día de parición, vos puedes ver acá todo. La vaca, por ejemplo, si no sale más su leche, saca automáticamente. Este sistema automáticamente, por su podómetro que tiene, automáticamente carga la leche automáticamente en la computadora. No es necesario ir a buscar los datos o algunos hacen medición una vez a la semana. Ese diariamente se carga todo, no hay error. ¿Cómo es el manejo de las vacas recién paridas a las que se les debe sacar el calostro? Recién parida, nosotros ponemos también pasamos por el programa, el colostro aparte, pasa por un tambor como este y instalamos acá para que podamos ver cuántos litros le dio hoy, ayer, o si mejora la vaca. Es muy importante que vos puedas ver a los primeros 3 días qué es lo que hace tu vaca. Si sube con la producción o baja. Si baja, 90% es que tiene un mastitis, cuando se ve seca. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, desde la implementación de este sistema han pasado 2 años y en ese tiempo han tenido que descartar unas 40 vacas de un plantel de 100 vacas en producción en forma permanente. Esto debido a que el sistema ha demostrado que las mismas ya no cumplían con la producción requerida y debían ser reemplazadas, logrando actualmente un aumento en la producción de leche. Pero, ¿cuál es su próximo objetivo en la búsqueda de aumentar la producción de leche en su tambo? Y lo que tenemos ahora en plan es poner compost bar para que evitamos la mastitis, porque el barro es tremendo, no se puede con eso. El señor Hildebrand destacó que gracias a este sistema han mejorado en todo lo referente a detección de celo en las hembras. También en cuanto a preñeces se refiere, bajando de un promedio de uso de 2,5 pajuelas por vaca a solamente 2, y con un 70% de preñez y destete de terneras. Finalmente le consultamos, ¿cuál es la principal ventaja que tiene el personal que está en la sala de ordeño con este sistema de uso de podómetros? Es algo tremendo. En la sala de ordeño, por ejemplo, si la vaca te baja 2% la producción de relación ayer hasta hoy, te hace una marca, una señal, que algo está mal con la vaca. Pero algo está mal con la vaca, entonces apartamos la vaca y hacemos un control al instante. Eso es lo que ayuda muchísimo al tambero que está en la sala de ordeño. Lo que ellos pueden ver en la sala de ordeño, si está preñada la vaca, hace cuántos días que se inseminó, hace cuántos días se parió, todo ellos pueden ver en la sala. Cuántos minutos tarda el ordeño y todo eso se puede ver en la sala. En otro programa, les mostraremos cómo es la lectura de datos en la sala de computación para mejorar los índices de producción y veremos qué otros datos se pueden obtener en la sala de ordeño. Queremos con ustedes disfrutar esto que hemos pasado sobre tambos modernos, uso del agua responsable, cuidado del suelo. Por eso, viendo todo esto que hemos pasado hoy, lo que es el tambo moderno, el uso adecuado del suelo y del agua, hace que nosotros sigamos pensando que en el campo está nuestro futuro. Pero vemos cómo se produce la leche, pero también cómo se industrializa. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por Red Guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, en el interior del país. Estamos en Canal 6 de Caaguazú, Canal 9 Campo 9, Canal 16 de Santaní. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet
en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.